La siguiente función que estudiaremos es la función raíz. Esta función nos permite calcular la raíz cuadrada de un número y requiere como único argumento el número que deseamos evaluar. Pasaremos ahora a revisarla en la hoja de Excel. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos algunos números y en la parte derecha, en el área sombreada, deseamos calcular los resultados. Entonces, queremos calcular la raíz cuadrada de cada uno de estos números. Entonces llamamos a la función raíz y digitamos el argumento, que es este número que deseamos evaluar. Y de esa forma obtenemos la raíz de los números. Y copiando la forma para los demás casos podemos obtener todos los resultados. Ahora pasaremos a comprobarlo manualmente. Para obtener la raíz de un número, tenemos que elevar este número a un exponente. Y como es raíz cuadrada, lo elevaríamos a la 1/2. Entonces digitamos el número y lo elevamos a la 1/2. Y podemos ver que el resultado es el mismo que obtuvimos aplicando la función. Si copiamos esto para los demás casos, obtenemos todos los números que también nos arrojó la función. La siguiente función que estudiaremos es la función potencia. Esta función nos permite obtener el resultado de elevar un número a una potencia n. Y los argumentos que requiere esta función son el número a evaluar y la potencia a la cual se elevará dicho número. Pasaremos ahora a aplicarla en la hoja de Excel. Como podemos observar, en la izquierda tenemos los números que deseamos elevar y en el medio tenemos la potencia a la cual elevaremos dichos números. Entonces, para calcular esto, llamamos a la función potencia y digitamos sus argumentos, el número y la potencia. En este caso nos dice que lo elevemos al cuadrado, entonces la potencia es 2. Es así como obtenemos el resultado. Nuevamente llamamos a la función potencia, digitamos el número y el argumento potencia es 3 porque nos pide que elevemos el número al cubo. Igual para los demás casos, el número elevado a la potencia que nos indica. En este caso tenemos un número decimal, pero igual podemos aplicar la fórmula y lo elevamos a la quinta. Aquí tenemos un número negativo que nos pide que lo elevemos al cuadrado. En este caso nos arrojará un resultado en el que el número es positivo porque estamos multiplicando dos veces un negativo. Y finalmente un negativo elevado al cubo, que en este caso nos arrojará un número negativo porque estamos multiplicando tres veces un signo menos. Ahora pasaremos a comprobar los resultados aquí. Nos pide que lo elevemos al cuadrado, es decir, lo estamos multiplicando dos veces. Obtenemos el resultado de la fórmula. De igual manera, multiplicamos este número tres veces para obtener su resultado de elevarlo al cubo. Aquí deberíamos multiplicar este número 4 veces. En este caso 5 veces. En este caso 2 veces. Y en el último caso es 3 veces. Y como podemos ver, en todos los casos coinciden los números. Esa es la forma de utilizar la función potencia. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función log. Esta función nos permite calcular el logaritmo de un número en una base especificada. La función log requiere como argumentos el número a evaluar y la base logarítmica en la que deseamos trabajar este número. Aquí a la derecha podemos ver la notación de la función logaritmo, que se expresa como logaritmo del número x en base b es igual a un número n, lo que es equivalente a decir que el número que estamos evaluando es igual a la base del logaritmo elevado al resultado. Para ver la forma de aplicar esta función, vamos a la hoja de Excel. Aquí nos está pidiendo que calculemos el logaritmo de 125 con base 5. Entonces llamamos a la función log y digitamos los argumentos. El número que deseamos calcular su logaritmo es 125 y la base en la que vamos a trabajar es 5. Una vez que hemos digitado los argumentos, obtenemos como resultado 3. De igual forma para los demás casos, log, el número que deseamos evaluar en este caso es 256 y la base logarítmica es 4. Asimismo para los demás casos. Y en el caso final la base es 10. Entonces lo que hacemos es llamar a la función logaritmo, elegir el número que vamos a evaluar y el argumento base lo podemos omitir, porque si omitimos el argumento base, la función calcula el logaritmo tomando como argumento base 10, independientemente de si lo escribimos o no. Ahora que ya tenemos todos los resultados, vamos a comprobar si es que esos han sido calculados correctamente. En ese caso, tendríamos que aplicar esta ecuación,
Sabemos que el logaritmo de un número con base logarítmica b en este caso es igual a n. Eso quiere decir que ese número que hemos aplicado el logaritmo es igual a la base elevada al resultado de la función logaritmo. En este caso, para comprobar el primer ejemplo, lo que tendríamos que hacer es elevar la base, en este caso es 5, al exponente del resultado, en este caso es 3, y lo que obtenemos es 125, que es el número del que calculamos su logaritmo. En el segundo caso, tendríamos que elevar la base al resultado hallado por la fórmula, y así obtenemos el número 256. En el tercer caso, elevaríamos la base al resultado de la función. Nuevamente obtenemos un resultado correcto. En el siguiente caso, también hallamos correctamente el número. Y finalmente, en el último caso en el que no digitamos el argumento base, escribimos 10 porque esa fue la base, 10, y la elevamos al resultado, obteniendo así el número 37. Bien, y esa es la forma en cómo se aplica la función log. Ahora pasaremos a estudiar la siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función log10, que es muy similar a lo que aplicamos hace un momento en el último ejemplo, pues la función log10 nos permite calcular el logaritmo de un número en base 10, y por ende el único argumento que requiere esta función es el número que deseamos evaluar. Pasaremos ahora nuevamente a la hoja de Excel a aplicar esta función. Bien, aquí lo que tendríamos que hacer es, nos piden que calculemos el logaritmo del número 125 con base logarítmica 10. En ese caso, llamamos a la función log10 y digitamos el argumento que es el número, y obtenemos como resultado 2.0969. En el siguiente ejemplo vemos que nos piden calcular el logaritmo de 125 en base logarítmica 10. Pasaremos a aplicar la función log, no log10, para comprobar que efectivamente la función lo calcula de esa manera. En este caso el número es 125 y la base es 10. Sería hacer lo mismo que hemos hecho con la función anterior. En este caso vemos que el resultado es efectivamente el mismo. En nuestro siguiente ejemplo nos piden que calculemos el logaritmo con base 10 del número 1000. En este caso el resultado es 3 y finalmente vamos a calcular el logaritmo de 0.3. Pasaremos ahora a comprobar los resultados. Tendríamos en este caso que elevar el número 10 a la potencia obtenida en el resultado, y vemos que efectivamente se cumple. Aquí tendríamos que elevar nuevamente 10 al resultado, en este caso es 3, tenemos 1000, y en el último caso elevamos 10 al resultado y obtenemos 0.3. Pasaremos ahora a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función ln, que nos permite calcular el logaritmo natural o neperiano de un número. Es decir, nos permite calcular el logaritmo con base e, y e es el número de Euler. La función ln requiere como argumentos el número a evaluar únicamente. Para aplicar esta fórmula volveremos a la hoja de Excel. Como se puede ver, aquí tenemos el número de Euler, su valor, que es 2.7182. En el primer ejemplo nos piden calcular el logaritmo neperiano de 125. Para hacerlo llamamos a la función ln y digitamos el número, que es el único argumento, y obtenemos un valor. Aquí abajo vamos a comprobar que efectivamente ese es el resultado utilizando la función log. En este caso el número a evaluar es 125 y la base es el número de Euler, que es 2.7182, como veíamos hace un momento. Y vemos que efectivamente obtenemos el mismo resultado. Finalmente en este ejemplo vamos a calcular el logaritmo neperiano del número 1, que es 0. Pasemos ahora a comprobarlo. Tendríamos aquí que elevar el número de Euler al resultado, que en este caso es el sombreado, y como vemos obtenemos el número x, 125. En el último caso tendríamos que elevar nuevamente el número de Euler al resultado, que en este caso es 0, obteniendo así el número 1, y así es como se aplica la función ln, la cual es muy usada, sobre todo en temas econométricos, para suavizar variables con alta volatilidad, que son temas que veremos más adelante cuando estudiemos la parte econométrica del curso. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función exp. Esta función nos permite calcular la exponencial con base del número de Euler de un número x. La forma en cómo se escribe esto es como está a la derecha.
el número de Euler elevado a un número. Eso es lo que buscamos calcular. Y esta función requiere como único argumento el número que vamos a evaluar. Para ver cómo aplicar esta función, pasemos nuevamente a la hoja de Excel. En este caso vemos que nos piden calcular el número de Euler elevado al cuadrado. Entonces llamamos a la función exp y digitamos el número, que sería en este caso el exponente, que es el número 2. Y obtenemos el resultado. En el otro ejemplo, nuevamente llamamos a la función exp y digitamos su argumento, que es el número al cual deseamos elevar el número de Euler. Para comprobar estos resultados lo haremos manualmente. Tendríamos que utilizar el valor del número de Euler elevado al exponente, en este caso 2. Y en el siguiente caso elevar el número de Euler al exponente, que es este número, 4.8284. Y vemos que en ambos casos obtenemos los mismos resultados que al aplicar la función exp. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función suma.cuadrados. Esta función nos permite calcular la suma de los cuadrados de los números especificados. La función suma cuadrados requiere como argumentos los números que elevaremos al cuadrado para luego sumarlos. La suma de los cuadrados de una variable es una función muy utilizada. La utilizaremos, por ejemplo, cuando calculemos varianzas al aplicar métodos estadísticos o cuando estemos trabajando un modelo lineal econométrico y querramos minimizar, por ejemplo, la suma de los cuadrados de los errores. Estos son temas que veremos en las siguientes sesiones. Ahora, vayamos a la hoja de Excel para aplicar esta fórmula. Bien, como vemos en la parte izquierda tenemos algunos números y estos son los números que elevaremos al cuadrado y luego los sumaremos. Para esto llamamos a la función suma.cuadrados y los números tenemos que digitarlos porque estos son los argumentos. Podemos digitar número por número separado por comas o seleccionar de frente todo el rango. Cerramos paréntesis y obtenemos el número. Ahora, para comprobar que hemos hecho correctamente el cálculo, hagámoslo manualmente. Tenemos que primero elevar los números al cuadrado. En este caso usamos la función potencia, que la hemos visto hace poco, y damos el número y la potencia. Como son sumatorias de números al cuadrado, la potencia es 2. Podemos arrastrar la fórmula para obtener los demás números y lo que tenemos que hacer luego es sumarlos. Podemos usar la función suma o directamente en la parte superior derecha dar clic en el botón de autosuma. Así llamamos directamente la función suma y obtenemos como resultado el mismo número que hallamos al aplicar la función suma.cuadrados. Una vez visto esto, pasaremos a estudiar nuestra siguiente función, la cual será la función multinomial. Esta función nos permite calcular el coeficiente polinómico de una serie de números. La función multinomial requiere como argumentos los números que conformarán la serie con la que se calculará dicho coeficiente polinómico. Podemos ver en la parte de abajo que la función multinomial se define como la sumatoria de los números y esta sumatoria se le tiene que calcular el factorial. Luego a este resultado lo tenemos que dividir entre el producto de cada uno de los factoriales de los números. Para ver el cálculo vayamos a la hoja de Excel. Como podemos ver aquí, en la izquierda tenemos algunos números y queremos calcular el coeficiente multinomial. En este caso llamamos a la función multinomial y digitamos como argumentos los números que deseamos evaluar. En este caso seleccionamos el rango de números y luego obtenemos el número del coeficiente multinomial. Ahora, para comprobarlo podemos realizar los cálculos manualmente. En este caso, primero tendríamos que hallar el factorial de cada uno de los números y como estudiamos anteriormente la función factorial, la haremos con ella. Llamamos a la función factorial y luego digitamos su argumento, que es el número que deseamos evaluar. En este caso, podemos arrastrar la función hacia abajo y obtenemos los demás resultados. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar estos resultados porque estamos trabajando el denominador del coeficiente multinomial. En este caso trabajamos con la función producto, que también la estudiamos anteriormente, y multiplicamos todos los resultados de los factoriales, obteniendo así este número. Ahora vamos por el numerador. El numerador es el factorial de la sumatoria de estos números. Entonces llamamos a la función factorial, fact en este caso, y el argumento es la suma. Entonces llamamos ahora a la función suma y seleccionamos los números, que son el rango de los números de la izquierda. Cerramos el paréntesis de factorial y obtenemos este número. Está expresado en forma científica
Y si queremos verlo en forma normal, nos vamos en la parte superior y seleccionamos número. Ahora, para hallar finalmente el resultado debemos dividir ambos números, el numerador entre el denominador. Y vemos que obtenemos así el mismo número que obtuvimos al aplicar la función multinomial. Pasaremos ahora a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función y la última función matemática escalar que estudiaremos es la función suma.series. Esta función nos permite calcular el valor de la suma de potencias de una expansión de serie exponencial. La función suma.series requiere como argumentos la base de la serie exponencial, en este caso el número x, el exponente inicial a partir del cual elevaremos dicha base, en este caso es la letra n, el incremento del valor de n para cada término de la serie, en este caso lo hemos llamado m, y el grupo de coeficientes por el que se multiplicará cada exponente sucesivo de x, que lo hemos denotado como a sub j. La cantidad de coeficientes j determinará el orden, es decir, el número de términos del polinomio o serie exponencial. La notación de esta función la podemos ver en la parte inferior y podemos ver que está compuesta por cada uno de los coeficientes multiplicados por el número x elevado a la potencia n que va creciendo conforme a m. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Bien, vemos en la parte izquierda que tenemos los valores de cada uno de los argumentos de la función serie exponencial y para calcularlo llamaremos a la función suma.serie. Digitamos los argumentos, el primero de ellos es el valor de x, que en este caso es 2, el valor de n, que es 4, el valor de m, que es 3, y los coeficientes los digitamos como un rango, yendo desde a sub 1 hasta a sub 4. Una vez que cerramos paréntesis podemos obtener el valor que nos otorga esta función. Ahora, para comprobar que hemos hecho bien los cálculos, vamos a realizarlo manualmente. En este caso, el primer término de la serie exponencial sería a sub 1, que es 0.2, multiplicado por el número x elevado a la potencia n. El segundo término sería el valor a sub 2 multiplicado por el número x elevado a la potencia n más m. En este caso tenemos que digitar que tiene que ser el número x elevado. El tercer término sería el valor a sub 3 multiplicado por el número x elevado a la potencia n más 2m. Y el cuarto término sería a sub 4 multiplicado por el número x elevado a la potencia n más j, en este caso es 4, menos 1 es 3, 3 por m. Así ya tenemos ahora los cuatro números que son los coeficientes de la serie exponencial. Ahora tenemos que sumarlos con la función suma y obtenemos el valor de la serie exponencial, que es el mismo que el que calculamos cuando utilizamos la función. De esa forma, estimados alumnos, hemos concluido con nuestro estudio de las funciones matemáticas escalares. Quiero invitarlos a que por favor vuelvan a resolver los ejercicios que hemos tratado a lo largo de esta parte de nuestra sesión, así como también a resolver los demás ejercicios aplicativos. Finalmente, una vez que hayan concluido con esto, pasaremos a continuar con nuestra sesión e iniciaremos el estudio de las funciones matemáticas matriciales. Nos vemos allá.